Bueno, bienvenidos a la parte práctica de la sesión 10, Introducción a Power BI. En esta oportunidad voy a explicarles cómo crear un informe dinámico con esta herramienta increíble que es Power BI. Para ello, ya saben, antes de empezar deben prestar atención a la explicación teórica para poder ubicarnos en los conceptos básicos. Lo que vamos a hacer en esta sesión es crear un informe dinámico con Power BI utilizando el archivo Ventas Logística Rafael. Este archivo es una tabla, bueno, en este caso es una hoja de cálculo que contiene datos de ventas de cierto tipo de comerciales que se encargan obviamente de, valga la redundancia, de la venta de artículos para oficina, ¿correcto? Y estos venden, otra vez redundantemente, en la ciudad de Lima, a las diferentes provincias de Lima. Lima es la capital de Perú. Y aquí vamos a encontrar ciudades como Villa María del Triunfo, como Chorrillos, como Rima. Esto está valorado en un, en un lapso trimestral, ¿correcto? Y también tiene fechas. Entonces, lo que vamos a hacer primero es extraer el archivo. Vamos a cargarlo primero en Power Query para poder realizar algunas ediciones previas. Y luego lo vamos a cargar a Power Pivot para dejarlo como solo conexión como modelos de datos. Y una vez estando ahí, podemos utilizar la herramienta de Power Pivot para poder realizar el informe dinámico. Bien, entonces empecemos. Vamos a ir a Power Query. Y vamos a extraerlo. El archivo Ventas Logística Rafael. Vamos a buscarlo. Y listo, lo extraemos al editor de Power Query. Bien, esperamos a que cargue esa tabla. Y vamos, obviamente, como ya lo hemos explicado anteriormente, vamos a editarla. Vamos a crear cierto tipo de cambios y modificaciones porque, bueno, la tabla no está al 100% operativa. Bien, necesita algunas modificaciones. Entonces vamos a darle clic a editar y empezamos. Ok. Entonces empezamos a editar la tabla. Lo que tenemos aquí es una tabla solamente de 38 datos, 38 filas, en la cual tenemos las ventas de una empresa, ¿no? Que se encarga de la distribución de productos para oficina. Bien, en la ciudad, bueno, en la capital Lima, en la capital de Perú, en sus diferentes ciudades, como Rímac, Surquillo, Villa María del Triunfo, Chorrillos. Y lo que vamos a hacer es crear un informe dinámico de acuerdo a estas tablas. Está especificado por trimestres, pero también lo encontramos como fechas. Algunos se preguntarán, pero estas no son fechas, son números. Sí, lo que sucede es que cada fecha tiene un número en específico, ¿correcto? Entonces, queremos cambiar esto primero. Vamos a darle clic en transformar y vamos a dar clic tipo de datos. Esto va a ser una fecha, solamente fecha. Le damos clic aquí. Aquí dice cambiar tipo de columna, solo le damos a sustituir actual. Lo que sucede es, como les decía cuando explicaba la sesión de Power Query, es que cuando lanzamos una tabla, Power Query ya realiza ciertas ediciones que son implícitas para él. Pero nosotros de repente son las ediciones que nosotros queremos. Entonces, normalmente podemos cambiar ese tipo de ediciones. Entonces vamos a dar clic a sustituir actual. Y bien, ya está como formato de fecha, si se dan cuenta. Bien, ahora vamos aquí donde dice importe. Esto va a ser en formato de moneda. Entonces le vamos a dar clic aquí, tipo de datos, transformar tipo de datos, moneda. Igual nos va a aparecer esto, obviamente, porque anteriormente se han hecho sus cambios. Correcto.
Bien, unidades sigue siendo formato de números, ciudad formato de texto y lo demás también formato de texto. Bueno, quiero que de las ciudades me aparezcan con mayúscula cada uno de los, o sea, como un nombre propio, obviamente. Bien, porque de repente a la hora de editarlo o de pasarlo al mapa, pueda que como está escrito con minúsculas, no lo ubique de la manera correcta. Entonces vamos a darle clic a formato y vamos a a seleccionar poner en mayúscula cada palabra. ¿Correcto? Bien, y así ya cada palabra de ella tiene su mayúscula como si fuese un nombre propio. Bueno, en realidad son nombres propios, ¿no? Entonces necesitan su mayúscula. Bien. Bueno, lo demás está bien. Estos son los comerciales, estos son los trimestres, las unidades vendidas, el importe y las fechas. Correcto, entonces, listo, ya tenemos eso. Ya tenemos esa tabla 100% operativa para poder realizar el informe dinámico. Entonces vamos a ir a dar clic en archivo y vamos a seleccionar cerrar y cargar en. Bien. Una vez que le damos clic a cerrar y cargar en, vamos a, como ya lo explicabas, crear solo conexión. Pero además de ello, vamos a validar, agregar esto al modelo de datos. Ya saben para qué. Para que automáticamente pueda pasar al editor o al administrador de Power Pivot. Bien, entonces le damos clic a cargar. Bien, esperamos a que cargue esta consulta de libro. Una vez que esto ha cargado, vamos a ir al editor de Power Pivot para poder verificar que los datos estén de acuerdo a cómo los queremos. Bien, entonces esperamos a que cargue. Ahora, también podemos visitar el editor de Power Pivot para realizar algún otro tipo de fórmulas que queremos. De repente queremos realizar algún tipo de fórmulas tipo calculate, crear una columna calculada, crear una medida, un campo calculado. Bien, entonces, en este caso ya se darán cuenta que está en el modelo de datos, o sea, ya está reconocido como una tabla editable y lista para poder crearse con fórmulas y todo ello. Bien, entonces, en este caso ya tenemos ello, ¿no? Supongamos que de repente queremos crear una medida, ¿no? Queremos crear una medida de ventas totales. Bueno, aquí en fecha, aquí solamente tiene que aparecernos la fecha, sin necesidad de la hora. Bien, entonces donde dice formato, vamos a darle clic aquí. Bien, listo. ¿Qué más? El importe, bueno, ya saben. Esto ya está con formato de... Igual le vamos a poner a moneda. Bien. Pero no se preocupen porque aquí aparece como número decimal. Pero en el editor de Power Query nosotros ya le hemos aplicado el formato de moneda. O sea que no hay ningún problema a la hora de realizar el informe dinámico. ¿Correcto? Bien. Vamos a crear una medida. Vamos a crear una medida para reforzar lo que hacíamos en Power Pivot. Bien, entonces vamos a crear un campo calculado. En este caso vamos a calcular las sumas, las ventas totales, ¿no? En este caso vamos a poner ventas totales. Dos puntos igual. Entonces va a ser la suma de quién? De la tabla de ventas de todos los importes. Cerramos paréntesis, enter. Bien, listo. Entonces, en total se han vendido 153.861.5 en cuanto a importe monetario. Bien, ahora vamos a sacar las ventas por trimestres, ¿correcto? Entonces vamos a sacar ventas trimestre 1. Dos puntos igual. Esto también va a ser igual a un calculate, recuerden, porque es una suma con filtro. Calculate, la expresión será una suma. ¿De quién? De la tabla de ventas de los importes.
Cerramos paréntesis, punto y coma. Y luego vamos a crear el filtro, ¿no? En este caso el filtro es que de la tabla de ventas el trimestre sea igual a, como está escrito ahí, ¿no? Trim, con minúscula, trim, espacio 1. Listo. Y cerramos paréntesis y le damos enter. Bien, entonces en el trimestre 1 se han vendido 36.981.5. Ahora vamos al trimestre 2. Vamos al trimestre 2. Bueno, obviamente va a ser lo mismo, va a ser la misma fórmula. Vamos a dar control C, escape, y luego vamos a seleccionar otra celda, control V. Aquí cambiamos esto por el número 2 y obviamente aquí también cambiamos esto por el número 2, ¿correcto? Y le damos enter. Bien, entonces en el trimestre 2 se han vendido 32.844.5. Y en el trimestre 3 damos control V. Y aquí ventas, lo cambiamos esto por el número 3 y esto también por el número 3. 42.551.5. Y ahora vamos por el último trimestre, que es el trimestre número 4. Esto lo vamos a hacer para tener como disponibilidad esa medida a la hora de realizar el informe dinámico. ¿Sí? Entonces le damos Enter y vemos que se han vendido 41.484 en valor monetario. Entonces ya tenemos estos campos calculados que son ventas totales y las ventas de cada trimestre, ¿correcto? Entonces, una vez tenemos esto, ya podemos ir a nuestro libro de Excel. Podemos cerrar incluso. Recuerden que Power Pivot automáticamente guarda todo. Lo podemos cerrar y vamos al nuestro libro de Excel. Bien. Entonces, bueno, cerramos esta consulta. Y ahora sí, vamos a ir a Power View. Dependiendo de cómo ustedes lo activen el complemento, lo pueden encontrar aquí como una pestaña. Lo van a encontrar y van a ver una opción que dice insertar informe de Power View. O bueno, en mi caso yo lo tengo aquí en mi barra de opciones, ¿correcto? Yo tengo aquí nada más esto, ¿no? Insertar un informe de Power View. Solamente tengo la viñetita para poder insertar el informe. Bien, entonces vamos a darle clic ahí. Power View es una herramienta bastante dinámica, pero también requiere de un poco del esfuerzo de la máquina, ¿no? Me ha pasado que en algunas máquinas se demora un poco por la capacidad de memoria, pero también dependiendo de ello. Otra cosa adicional que quiero explicarles antes de empezar. Cuando ustedes activan por primera vez Power BI y dependiendo de sus versiones y dependiendo también de las aplicaciones que tengan instaladas, en este caso, lo que va a hacer son dos cosas. Primero, te va a pedir que instales, la aplicación es Cyberlink, que es una aplicación que es como un apoyo que utiliza Powerbuild para crear su dinamismo, ¿correcto? Y sus gráficos visuales y todo ello. Es un apoyo. En algunas versiones no es necesario instalarlo. Bueno, en mi versión sí me pidió que instale. Normalmente lo encuentran en Microsoft o automáticamente aquí les aparece una ventana de diálogo donde les dice, les dan el link para poder descargarlo. Si no tengan ningún inconveniente en ello, sí es necesario descargarlo si es que de repente se los pide. Otra de las cosas, cuando ustedes van a aplicar mapas, obviamente ese mapa necesita una ubicación o necesita una conexión a internet. En este caso, Power BI lo que hace es conectarse a Bing, que es el navegador de Microsoft internamente para sus programas. No sé si alguna vez habrán visto esto, ¿no? Que cuando le dan insertar, le dan, por ejemplo, insertar imágenes en línea, les da eh, automáticamente los lleva a Bing, ¿no? ¿Correcto? Entonces, para crear los mapas también necesita ese tipo de aplicación. Entonces, solamente lo que tienen que hacer ahí es nada más darle el permiso para que pueda activarse en Power BI. ¿Listo? Entonces, son dos cosas que necesitan hacer porque puede que lo abran y de repente no puedan utilizarlo porque le falta la aplicación de Cyberlink o porque de repente crean su mapa y no han activado. Porque muchas veces cuando nos aparece una ventana de diálogo, pensamos que es cualquier otra cosa que nos pueda afectar y le damos
no lo aceptamos, le damos no aceptar o cancelar. ¿Correcto? No, en este caso sí son importantes, por eso les estoy dando ese dato, porque son importantes para poder utilizar esta herramienta de Power BI. Bien, entonces sigamos. Como ya se habrán dado cuenta, aquí ya está nuestra tabla sin necesidad de seleccionarla. ¿Por qué? Porque es una tabla que se encuentra como modelo de datos, ¿correcto? Entonces no hay necesidad de tenerla en nuestra hoja si es que nosotros ya la tenemos en nuestro modelo de datos de Power Pivot. Bien, entonces si ustedes despliegan, van a encontrar todo lo que hemos hecho. En primer lugar, las columnas de la tabla y en segundo lugar, miren, encuentran con una calculadora, como un símbolo de calculadora, las medidas que hemos realizado. Bien, entonces vamos a ir. Power BI nos presenta una hoja como si fuese una pizarra. En esta parte nosotros vamos a agregar los mapas y gráficos que queremos. Aquí podemos agregar un título. Vamos a agregarle un título. En este caso se va a llamar informe de ventas. ¿Correcto? Incluso podemos darle ciertos formatos. Por ejemplo, vamos a darle un tipo de letra. A ver, uno más no más agradable, uno que se note bien. Del black podemos bajarle un poco o subir, aumentar el tamaño de letra. Podemos incluso ponerlo de acuerdo a nuestro estilo, si queremos centrado, a la derecha, a la izquierda, en medio o abajo. Bien, y queremos que sea cursiva, negrita o subrayada. Bien, en este caso vamos a dejarlo ahí. Correcto. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a establecer una imagen de fondo. ¿Sí? Una imagen de fondo. En ese caso, bueno, podemos establecer una imagen de fondo para que quede madurito. Voy a hacerlo al último porque necesito, bueno, buscar una imagen en internet para poderla poner bien. Ahora vamos a armar nuestro informe. Aquí tenemos nuestra tabla con sus campos que podemos utilizar. Cuando queremos utilizar uno de los campos, lo que vamos a hacer es arrastrarlo hasta esta parte que dice campos. Por ejemplo, yo quiero crear un informe, mi primer cuadro, quiero que sea un cuadro de el comercial, o sea, los vendedores. Voy a arrastrarlo a campos, ¿correcto? Entonces, como les digo, lo que va a hacer primero es lanzarme una tabla de todos los vendedores. Bien, entonces una vez que hizo esta tabla, lo que podemos hacer, esto puede crear como simplemente una segmentación de datos, pero de repente ustedes dicen que solamente se puede hacer eso. No, de repente yo quiero encontrar o las unidades vendidas por cada comercial, entonces puedo arrastrar esto aquí. Y miren, me está lanzando otra tabla. Quiero que vean algo. Cuando yo no seleccioné esta tabla, este campo, no me aparecían las opciones para crear gráficos. ¿Por qué? Porque los gráficos están basados obviamente en valores. Y los únicos datos que tienen valores son el importe y las unidades. Entonces, con nombres no podemos realizar ningún tipo de gráfico, a menos que sean nombres de países, de ciudades. Y bueno, sí, obviamente nos aparece la opción de mapa, ¿correcto? Entonces, yo quiero saber las unidades por cada comercial. Bien, entonces automáticamente va a aparecer una tabla, ¿no? Pero yo quiero que sea un gráfico de barras, un gráfico, disculpen, de columnas. Columnas apiladas, columnas 100% apiladas o dependiendo de cómo lo queremos. Bueno, yo quiero una columna apilada. Bien, esperamos a que cargue. Como les digo, esto requiere un poco de memoria. Y listo, miren, tenemos este gráfico primero. ¿Correcto? Entonces lo podemos seleccionar y si se dan cuenta ya no nos aparece solamente campo, nos aparecen varias opciones para nosotros poder arrastrar lo que queremos si queremos que en leyenda aparezca otro dato, lo arrastramos. Si queremos que en los múltiplos verticales o múltiplos horizontales aparezca otro dato, lo arrastramos. Si queremos que aparezca un mosaico para poder seleccionar ahí los datos, también lo podemos arrastrar. Supongamos, vamos a arrastrar en mosaico el producto, y automáticamente se va a agregar un mosaico en la tabla. Miren esto. A ver, vamos a agrandar un poco esto. Vamos a agrandar un poco la tabla. Bien. Esto también es muy dinámico porque podemos agrandar o achicar los gráficos, ¿no? Bien, entonces supongamos que
queremos ver de carpetas los vendedores. Bien, miren, solamente de carpetas, solamente de lápices, solamente de archivadores, ¿correcto? Es muy, muy bueno. Ahora vamos a seleccionar la tabla y de repente queremos que en leyenda aparezcan los trimestres. Y miren, ahora los trimestres están seleccionados por colores y podemos hacer lo siguiente. De carpetas, pero en el trimestre 1. Ahí está. Solamente vendió Jesús. De lápices, pero en el trimestre 4. Miren, ahí está. Catalina. Solamente vendió Catalina. Archivadores, pero en el trimestre 3. Aquí está. Catalina y Manuel. Solamente ellos vendieron. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Es muy. Si queremos salir del filtro, hacemos clic fuera del gráfico. ¿Se dan cuenta? Esto es buenísimo. Muy bueno. ¿Correcto? Ahora, esto solamente tenemos un gráfico. Podemos solamente un gráfico, no podemos hacer los gráficos que queramos. Ahora vamos a hacer, por lo que estamos muy emocionados, un mapa. Vamos a salir de esto, vamos a dar clic fuera de la pantalla. Entonces, otra vez nos va a aparecer esta parte, no para arrastrar los campos. En este caso, yo quiero arrastrar ciudad. Recuerden que para hacer un mapa, obviamente tiene que ser de algún tipo de ciudad, localidad, país, región, departamento, lo que queramos, pero debe tener el nombre tal y cual como se encuentra. Bien, entonces, esto es ciudad. Automáticamente, como les digo, lo que va a hacer es crear una tabla. Vamos a dar seleccionar mapa. Dejamos que cargue un poco y vamos a ver la magia de Power BI. Obviamente demora porque está está haciendo la ubicación de los puntos. Y listo, miren, aquí está nuestro mapa. Para que si creen que les estoy mintiendo, se dan cuenta, miren, este es el mapa. Estamos en Perú, como les dije, estas son ciudades de Perú de la capital Lima. Y aquí está. Entonces, en estos puntos que ven marcaditos de celeste, son los lugares. Por si no me creen, busquen Rímac, si es una ciudad. Rímac, eh, por aquí está Surquillo, por aquí está Villa María del Triunfo, Chorrillos, ¿correcto? Entonces, solo eso se puede hacer. No, miren, podemos tener varias opciones. Vamos a ver. De repente yo quiero, por producto, en colores. Quiero que seleccione colores. Bien. Y bueno, en comercial quiero que se haga, no, a ver, vamos a ver los valores, ¿no? En unidades, en tamaño. ¿Qué quiere decir tamaño? Tamaño quiere decir que, por ejemplo, se va a ir, miren si se dan cuenta, este circulito es, si se puede notar, es un poco más grande que los de acá. ¿Por qué? Porque obviamente en este lugar que es San Juan del Lurigancho se vendió mucho más que en las otras regiones, ¿no? Como son Surquillo, Villa María del Triunfo, que es más pequeñito porque se ha vendido un poco menos, y en Chorrillos, que es, bueno, casi mediano, no está casi ahí con Surquillo. Bien, entonces veamos esto, miren. Eso es lo que les decía cuando les explicaba la opción de que pueden seleccionarlo. Y miren, supongamos que yo selecciono solo una parte de este gráfico. Vamos a ser más, acercar más, ¿no? Selecciono una parte de este gráfico. Solamente quiero ver archivadores. Entonces automáticamente solo se van a seleccionar archivadores de todos los gráficos. Bien. Miren, aquí. Supongamos archivadores y desaparecieron los otros dos. Voy a sacar el filtro y volvieron a aparecer. Quiero ver carpetas, desaparecen los otros dos y miren cómo cambian todos los gráficos, no solamente este. Bien. Entonces, vamos a crear otra tabla para que puedan ver cómo cambia todo mejor, de una mejor manera. Vamos a achicar esto un poco para poder crear otra tabla, para poder añadir. Entonces vamos a sacar este filtro. Bien, vamos a crear ahora una tabla o un gráfico circular de el importe vendido por ciudad. Vamos a arrastrar ciudad a campos y vamos a arrastrar el importe. Entonces ya tenemos una tabla y vamos aquí a dar otro gráfico y aquí dice gráfico circular. Y bien, listo. Veamos esto. Miren, supongamos que quiero ver Chorrillos. Ahí está. Y en el mapa solamente está seleccionado Chorrillos. Miren, espero que se pueda ver en la pantalla.
esto resalta más que los otros dos, porque obviamente solo hemos seleccionado esta parte. Chorrillos. Y aquí también se ha seleccionado solamente las ventas en Chorrillos. ¿Ven? O sea, todos, si yo hago clic en una parte de algún gráfico, todos los gráficos cambian de acuerdo a lo que yo he seleccionado. ¿Sí? O sea, es como crear una super segmentación de datos que engloba a todo lo que tengo en mi pantalla. Bien, supongamos que quiero ver archivadores trimestre 3 de aquí, en Chorrillos. Miren, automáticamente todo cambia de acuerdo a los datos que he seleccionado. Vamos a sacar los filtros. Vamos a ver lápices en Rimac. Miren, cómo cambia todo. Todos los gráficos cambian de acuerdo a los que yo he seleccionado. Si se dan cuenta de lo bueno que es esto. Ahora vamos a ver, para sacar este filtro. Bien. Ahora vamos a crear, vamos a insertar una segmentación de datos, ¿correcto? Una segmentación de datos por tiempo. Entonces salgo de los mapas aquí y voy a arrastrar fecha, esta fecha, a campos y voy a dar clic en segmentación de datos y listo. Ahora tengo una segmentación de datos por fechas. Bien. ¿Correcto? Entonces vamos a ver. Archivadores, Chorrillos. Correcto. Que se han vendido, por ejemplo, el 25 de enero de 2014. Y miren cómo cambia todo. Todos los gráficos cambiaron de acuerdo a lo que yo he seleccionado. Bien. Entonces, esto es súper genial. Por ejemplo, carpetas que se han vendido en esa fecha. O lápices que se han vendido en esa fecha. O que se han vendido el 29 de enero. Ahí está. Incluso hasta el mapa también se empieza a interactuar. El 23 de enero, por ejemplo, qué se vendió o dónde se vendió. Una segmentación de datos. Esto es fascinante, ¿correcto? Entonces, todo esto es lo que podemos hacer con Power BI. O sea, se dan cuenta de la magnitud de dinamismo que puede crear Power BI, todo lo que podemos hacer y todo el tiempo que podemos ahorrar en crear, por ejemplo, una presentación quizá con gráficos estáticos en una presentación de diapositivas, en una presentación de pantallas, que a veces es muy monótono, ¿no? Imagínense crear una presentación con esto, de presentarles a sus jefes, a sus amigos, a sus profesores, qué sé yo, y este tipo de presentaciones, y a crear, por ejemplo, y te hacen una pregunta, y tú gráficamente te puedes apoyar. Si de repente esto es tu trabajo, y tu jefe te dice, mira, ¿sabes qué? Quiero ver las carpetas, qué tipo de carpetas, o cuáles son, o cuántas carpetas se vendieron en Rimac el 26 de enero del 2014. Y todo tu gráfico cambia de acuerdo a ello. Y empiezas a explicar. Bien. O quizá en chorrillos, por ejemplo. Bien. Ahí está. Y todo empieza a cambiar. ¿Correcto? Entonces, eso es como nosotros podemos ver y cómo nosotros podemos utilizar esta herramienta para crear informes bastante dinámicos e informes bastante interactivos con nuestras bases de datos. Bien, eso ha sido la explicación práctica acerca de la introducción a Power BI.